Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero, se los presentamos en titulares. Es noticia Estados Unidos. En un hecho inédito, el país supera el número de fallecidos de la guerra de Vietnam a causa de la COVID-19. Aquí la diferencia es que no hay guerra y el enemigo es invisible. Revisamos y analizamos la crisis sanitaria y funeraria de esta potencia mundial. Segundo tema que es noticia, Bolivia. En el Chapare los peces siguen muriendo por falta de combustible, por oxígeno que necesitan los criaderos. Se trata de un daño profundo a una red de producción alimentaria fundamental para esta región campesina del país. ¿Qué hay detrás de ello? Vamos a analizarlo. Tercer tema que es noticia, América Latina. La crisis carcelaria se agudiza en varias regiones de nuestro continente en la medida que la pandemia se extiende y pasa los muros de las penitenciarías. Tenemos una radiografía de la situación en Colombia, en Perú, en Salvador y en Argentina. Aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Estados Unidos, el coronavirus deja más ciudadanos muertos que el periodo de la guerra de Vietnam. Especialistas ponen sobre el tapete la negligencia del gobierno en el asunto por sus tardías acciones. Según datos de la Universidad de Johns Hopkins, los contagios por la COVID-19 en Estados Unidos superan el 1.000.000 y la cifra de muertes es de más de 60.400, manteniéndose como el epicentro de la pandemia en el mundo. El número de fallecidos contrasta con el saldo de 58.220 soldados estadounidenses muertos que dejó la guerra de Vietnam entre 1964 a 1973, que representó una derrota política y militar para el entonces presidente Richard Nixon. Apenas ahora el gobierno parece entender la gravedad del asunto, que también golpea duramente la economía. La actual crisis de salud pública pesará mucho sobre la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo y plantea riesgos considerables de las perspectivas económicas a mediano plazo. El presidente Donald Trump ha sido fuertemente criticado por restar importancia a la enfermedad, aun cuando fue advertido sobre el impacto potencial del virus. Medios locales revelaron que un informe del Centro Nacional de Inteligencia Médica, que se entregó a la Casa Blanca y al Pentágono a principios de noviembre, concluía que el brote de contagios de la COVID-19 podía ser un evento catastrófico. Además, el 23 de febrero, el presidente habría recibido un memorando que subrayaba que la pandemia podía contagiar a 100 millones de estadounidenses y causar entre 1 y 2 millones de muertes. Un día después, Trump tuiteó que todo estaba muy controlado en Estados Unidos. El 9 de marzo, Trump insistía en comparar la COVID-19 con una gripe común al escribir: resulta que el año pasado murieron 37.000 norteamericanos por la gripe común. Varía entre 27.000 y 70.000 al año. No se cierra nada y la vida y la economía continúan. El mandatario no declaró la emergencia nacional por la pandemia hasta el 13 de marzo. En menos de 2 meses, Trump pasó de decir que todo lo tenían controlado a habrá muchas muertes. A esto se suma información del Departamento de Medicina Forense del Condado de Santa Clara, que realizó las autopsias de 2 personas que fallecieron por la COVID-19 entre el 6 y el 17 de febrero. Las fechas invalidan el punto inicial de la curva de fallecimientos que las autoridades estadounidenses reportaron, que se fija para el 29 de febrero en Kirtland, Washington. A principios de marzo, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, reconoció que las autoridades de salud pudieron clasificar casos infectados como víctimas de influenza.
El país vive una tragedia que pudo ser contenida, pero ahora deja más víctimas que el periodo de guerra. Seguimos sumando información con nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso. Jorge, muy buenas noches. Este es el panorama revisando un poco la historia. Ahora contigo quiero profundizar acerca de la situación sanitaria, de los hospitales, la situación funeraria, todos estos hechos que generan tal nivel de historias de dolor para el pueblo norteamericano que se ha visto directamente afectado por la pandemia. Te cuento, Tatiana, que definitivamente esto es una tragedia que no tiene precedentes en la historia moderna. Estamos hablando que, como decía el reporte, ya se superó los 58.220 muertos que dejó la guerra de Vietnam, 2 décadas. Acá se superó en 2 meses. Y tiene todo que ver con precisamente lo que el informe decía, con un presidente que quitó importancia desde un principio, que pasó prácticamente todo el mes de febrero tratando de desestimar la gravedad de esta pandemia, de que al principio, hablando del sistema sanitario, llegaron así absolutamente desbordados por cantidades los infectados por el coronavirus, y en realidad el tema clave sigue siendo hoy por hoy el tema de las pruebas. Es decir, se está tratando, acá hay un divorcio, una desconexión que es algo increíble cuando uno está aquí dentro, y es un presidente que para ser reelecto sigue insistiendo que va todo bien, que todo va color de rosa, de que tiene todo bajo control, de que ya lo peor ha pasado y ahora se ve la luz al final del túnel. Y mientras tanto, Tatiana, hay entre 1.000 y 2.000 muertos por día. Es decir, pensemos que el lunes tenían un estimado, una proyección que era de 60.000 muertos para el mes de agosto. Y ya ahora tuvieron que revisar, elevar la proyección a 74.000 muertos para el mes de agosto. Esto está absolutamente bajo todo menos control. Es decir, aquí, como solamente se ha podido detectar a través de pruebas menos del 2% de una población de 330 millones, no se sabe en realidad cuántos estadounidenses están contagiados oficialmente y probados más de 1 millón. Pero en definitiva, todo da la sensación de que esto está absolutamente desbordado, descontrolado, desbocado, y la ironía es, dado el interés que tiene feroz el presidente en ser reelecto, empuja y vive una realidad que no coincide con el mundo real, y esto se está invitando a todos los estados a que abran la economía. Tanto es así que este fin de semana ya va a haber 20 estados abriendo parcialmente su economía, cuando ni siquiera cumplen la primera recomendación que en la misma Casa Blanca, el mismo gobierno federal hizo, que antes de reabrir ningún estado de su economía debía probar que durante 14 días consecutivos los casos de coronavirus iban disminuyendo sistemáticamente, ninguno de los 20, pero en definitiva hay todo un andamiaje, tanto es así que hoy el yerno que definitivamente, si hay algo que es nepotismo, parece que queda cada vez más en claro, el yerno de Donald Trump salió a decir que ha sido, porque usan palabras rimbombantes, estupenda, fantástica, brillante, el manejo, la reacción del presidente a todo esto. Y este país vive no solamente esa crisis a nivel sanitario, sino que se le está descalabrando, desmoronando la economía. Tanto es así que llegaron cifras precisamente del Departamento de Comercio que el primer trimestre el Producto Bruto Interno cayó 4.8%. Se ha reducido en 30% la economía y dicen que los próximos 3 meses va a ser todavía peor. Entonces, la desesperación, entre comillas, de Donald Trump es que se reabra la economía, y si por ahí se contagian de nuevo, bueno, ahí se verá. Pero mientras tanto le da más oportunidades a tratar de que la cosa para el tercer trimestre, ya cerca de las elecciones, pueda mejorar y él pueda vender
que él ha logrado de un pozo enorme que había caído en la economía empezar a repuntarla y merecía entonces una nueva reelección. Pero es dramático, en definitiva los hospitales ahora están un poco mejor en cuanto a estar desbordados, pero desde el punto de vista del personal, tanto médico como de enfermería, están absolutamente agotados, tanto es así que recientemente esta semana se dio un caso muy dramático, una doctora que en definitiva sufrió por no estar absolutamente bien equipada del coronavirus, se recuperó y al poco de recuperarse se suicidó por haber vivido imágenes tan crudas y con tanta frecuencia por el número de muertes que se vive a diario en cada uno de los hospitales. Pero en definitiva, la situación es absolutamente dramática, Tatiana. Qué situación tan lamentable. Y esto que nos cuentas de la doctora que se ha quitado la vida es un reflejo, es un síntoma de la situación que se está viviendo. Para despedirte, preguntarte acerca de si hay nuevas consultas, nuevas estadísticas, nuevos informes de cómo se recibe ese discurso del presidente y de la Casa Blanca, para tratar de entender a quiénes se dirige y si realmente hay gente, Jorge, que le cree en este momento al ver tal nivel de realidad. Muy bajo el nivel de aprobación en el manejo de esta pandemia. Estamos hablando de que en cuanto a credibilidad, algo así como el 32% le cree, mientras que el 69% le cree al Centro de Control de Enfermedades, al CDC, el 66% al doctor Fauci, que es el responsable, digamos, del todo el manejo de la pandemia, el 60% a cada uno de los gobernadores de sus respectivos estados, pero en definitiva al presidente Trump no le cree el pueblo estadounidense. Y ayer, para que tengas una idea de una frase muy bien hilvanada, la ex candidata presidencial de la elección pasada, Hillary Clinton, le dio su respaldo al candidato que será representado del Partido Demócrata, Joe Biden, y dijo, qué lástima, porque en este momento sí necesitaríamos un presidente y no uno que juega de presidente en la televisión. Así de claro es el pantallazo de cómo lo está percibiendo el pueblo estadounidense, que acá lo que está fallando así por todos los frentes es el liderazgo. No hay un plan, el presidente habla a una hora, se contradice a la hora siguiente, cambia el discurso de un día para el otro, tergiversa todas las cifras, pero tergiversa todas las cifras a su favor. Entonces es sistemáticamente, y usan aquí, no lo digo yo, usan aquí la palabra una mentira detrás de otra, una contradicción detrás de otra, una falta total de empatía del pueblo estadounidense que está sufriendo, y en definitiva todo por su interés personal, por el contrato y el manejo de su ego, a partir de dejar de lado al pueblo estadounidense que está viviendo una de las peores tragedias en décadas. Una de las tragedias que pasará a la historia con tal mal manejo. Gracias, Jorge, gracias por entregarnos toda esa información. Buenas noches. Vamos de esta manera, Jorge, gracias, a sumarla al análisis. Nos acompaña para ello James Early. Él es miembro del Consejo del Instituto de Estudios Políticos de Washington, D.C. Nos acompaña precisamente desde Washington. James, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias. Decíamos en titulares que estas cifras recuerdan, y de hecho ya han sobrepasado, los años de la guerra de Vietnam. Aquí la diferencia es que no hay guerra. Sin embargo, en algunos sectores dentro de Estados Unidos, también fuera de Estados Unidos, se habla del enemigo invisible y de una guerra contra ese enemigo invisible. ¿Es apropiado hablar de esto, de que ahora también debe verse esta pandemia ante el panorama que vive Estados Unidos como una guerra? Bueno, es útil para comparar lo que aconteció en Vietnam a implicar la escala de la amenaza, del peligro adentro de los Estados Unidos. Pero esta referencia es muy limitada porque la diferencia profundamente es esta pandemia, este virus corona está revelando algo más orgánica adentro de la cultura económica, social y política en los Estados Unidos.
Sí, es la verdad, es algo de la naturaleza invisible del ojo, pero se revela en la sociología de poder diariamente aquí en los Estados Unidos, que no generalmente queremos enfrentar. Y la crisis es tan profunda que todos los sectores de la sociedad, de los más bajas clases, grupos minorías, mujeres del interior de los Estados Unidos, están criticando la falta de preparación, la falta de una ética de Donald Trump y su administración y la falta de capacidad del otro partido realmente a hacer que este sistema funcione en el interés del bienestar de la mayoría. Pero lo que está en proceso aquí en los Estados Unidos es una ironía trágica. Este país que se presenta como el más desarrollado, el más poderoso militarmente, el más poderoso en términos de riqueza del mundo, no está funcionando a un nivel como, por ejemplo, Cuba, que realmente es el eje no solamente de una expresión humanística contra este virus en solidaridad internacional con otros países, pero también en la preparación de personal, de enfermeras en instituciones a preparar, a proteger, a defender la sociedad. No es así en los Estados Unidos. Entonces, debemos cuidarnos no solamente a enfocar sobre Donald Trump, porque él es sintomática extrema de un problema más orgánica aquí en los Estados Unidos. Y a superar Donald Trump, a expulsar Donald Trump de la Casa Blanca, no va a resolver este problema. Porque en el otro lado, este otro partido democrático, Joe Biden, él no apoya salud universal. Entonces, es un esquema más complicado de simplemente a comparar de que lo que aconteció en James, cantidad de muertes en Vietnam. Si te escucho atentamente, ahora lo que vemos dentro de Estados Unidos, para no revisarlo a nivel global, a nivel mundial, hay un problema sistémico como sociedad, hay un problema real sobre el tema de la salud, de la vida. Pero no es la Casa Blanca quien lo puede resolver. Tampoco lo han resuelto los demócratas cuando han estado en la Casa Blanca. Ahora en oposición hay un uso político, lo veíamos en la entrevista que daba y que se conocía esta jornada el candidato Joe Biden. ¿Qué hacer entonces? ¿En manos de quién queda el pueblo estadounidense? O preguntado o dicho de otra manera, planteado James, ¿será el momento de que aparezca algo que le genere un camino distinto al país? Sí, necesitamos un otro instrumento, una otra orientación que se trata con la proactividad de la ciudadanía. En el caso concreto, estamos en una estación de elecciones y hay redes de ciudadanos a través de este país, autoorganizada, no conectado regionalmente a la política de un partido en particular. Ellos están empujando el proceso de nuevas políticas nacionales y en algunos casos internacionales, pero generalmente enfocados sobre políticas progresistas aquí en los Estados Unidos que no pueden adquirir el Partido Republicano ni el Partido Democrático. Entonces, es en este pueblo en movilización, en sus varias expresiones, que realmente tiene la posibilidad de impulsar un proceso de defendernos y a prepararnos y a establecer otros tipos de políticas aquí en los Estados Unidos. Y es así revelado cada día en todos los sectores que están hablando, criticando sobre el crisis en sus propias vidas. Y en las comunidades particulares de los afrodescendientes, los grupos originarios, los ciudadanos del interior de los Estados Unidos, la clase trabajadora en restaurantes, en el proceso de servicios de los Estados Unidos, tenemos ahora un bien enfocado entendimiento de la sociología de poder y la necesidad para estos grupos realmente asumir más control en identificando sus sirvientes políticos y no a esperar
para los otros a descender de algunos de los partidos a ser el liderazgo del país. Y este es el discurso en este momento. Hoy hay discusiones en medios masivos sobre la posibilidad de una tercera opción en noviembre, realmente a enfocar la necesidad de enfrentar esta situación tan grave aquí en los Estados Unidos. Pero a concluir, es importante entender que los Estados Unidos es un enlace muy importante en el sistema global, y lo que está en proceso aquí van a tener impactos negativos a través del mundo. Y no es una sorpresa que la gran cantidad de las muertes son de los afrodescendientes, los latinos, ni tampoco en el gran poderoso país de Brasil, la mayoría de los afrodescendientes como ciudadanos, o en las calles de Ecuador también. Entonces, es importante entender lo que está en proceso aquí en los Estados Unidos, pero a entender que todos nosotros tenemos responsabilidades a enfrentar no solamente en nuestros propios países, pero en el mundo. Y otra vez, Cuba es un ejemplo de una solidaridad internacional, relación desde más allá de ideología política a las necesidades del bienestar del mundo. Este es el tipo de ejemplo que necesitamos adentro de los Estados Unidos en relación a los grupos minoritarios. Pero fíjate qué paradójico, James, qué paradójico que en las últimas 24 horas desde la Casa Blanca, desde el Departamento de Estado, lo que se hace de nuevo es armar estrategias en contra de Cuba, que hemos visto cómo aplica el internacionalismo a través de las misiones médicas, y también cómo aumentan el anuncio, ¿no?, la retórica que luego veremos en las acciones sobre Cuba, sobre Irán, sobre Siria, sobre Venezuela. No te lo iba a consultar, pero ahora que lo planteas, sin duda lo que quieren hacer es buscar nuevos titulares para que la prensa esté atendiendo otras cosas. La pregunta también siempre es hasta dónde lo lograrán con tal nivel de situación tan crítica a nivel interno. Bueno, el ataque hoy contra Cuba en relación a su apoyo en África del Sur y otros países es una expresión particular de la falta de una ética dentro de ambos partidos. Ningún miembro del Partido Democrático han hecho una protestación en apoyo de la humanidad de Cuba expresado en el mundo. Entonces, este virus está revelando el problema orgánico de una perspectiva sobre la humanidad, si es republicanos o es los del Partido Democrático, y también está revelando la necesidad de enfocar alrededor de estas redes autoorganizados, movilizados, que apoyaron la plataforma progresista de Bernie Sanders. Pero no era solamente sobre Bernie Sanders, porque la lema es nosotros, no de él. Entonces, es una perspectiva de que la gente alrededor del mundo, especialmente en nuestro hemisferio, deben entender y no simplemente asumir una postura a mirar cómo están en un teatro a lo que está en proceso en los Estados Unidos. Pero es importante para ellos a levantar sus voces en relaciones a las implicaciones mundiales, porque hay muchos latinos estadounidenses aquí relacionados diariamente con sus familias en el Caribe, a través de América Central y América del Sur, y ellos a veces van a viajar también. Entonces, esta pandemia no se respeta fronteras ni banderas, y es una problemática mundial, y hay el eje ahora está aquí en los Estados Unidos. Sin duda, y para despedirte, hay algo que no debemos nunca olvidar. Al principio, cuando empezamos a entender cómo se movía la pandemia, se hablaba que podría todos vernos afectados. Hoy en día eso es cierto, pero hay que hacer la salvedad, como bien planteas, y es que la pandemia sí discrimina, tiene mucho que ver en lo que nos recordabas. Los más afectados son afroamericanos y latinoamericanos, esto revisándolo desde Estados Unidos. James, como siempre, muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Bolivia. En el Chapare los peces siguen muriendo por falta de combustible para irrigar oxígeno a los criaderos. Se trata de un daño profundo a una red de producción alimentaria fundamental para esta región campesina del país. ¿Qué hay detrás de ello? Lo revisamos al volver en Es Noticia. En Noticia Bolivia, mueren por millones los peces en el Chapare, municipio del departamento de Cochabamba, fundamentales para el sistema alimentario de esta región campesina del país. Las comunidades allí denuncian que el gobierno de facto pretende dejarlos morir, como a los médicos que se enfrentan a diario a la COVID-19. Productores del Chapare y el gobierno autónomo municipal de Villa acusaron al gobierno de facto de imponer restricciones a combustibles y servicios bancarios en medio de la crisis epidemiológica por el coronavirus. Al menos 11 millones de peces murieron a causa del cierre de los surtidores de gasolina en el trópico de Cochabamba. Cocaleros del trópico de Cochabamba, productores piscícolas, anunciaron un proceso contra las autoridades del gobierno central por el impacto de las medidas de confinamiento y restricción impuestas en la región. Alertaron que la actividad piscícola se ha visto perjudicada tras la falta de combustible para la oxigenación de los criaderos. Estamos entrando en quiebra porque se nos están muriendo los pescados, porque hay poca agua. Y después encima viene la cuarentena y la cuarentena nos está afectando a todos porque no hay combustible. ¿Con qué combustible vamos a bombear a las piscinas? Entonces, si no hay combustible, nos están matando. La gasolina es para el motor, para oxigenar y para realizar el cambio. Ya van a empezar a flotar los peces porque a esta piscina falta cambio de agua y oxigenación. Como usted puede observar, cómo ya se encuentra el agua aquí. ¿Cómo está el agua? Señor Murillo, por favor deje de bloquear el combustible que entra al Chapare. Hasta el día de hoy no se han repartido en ningún surtidor. Reiteraron que las medidas del gobierno de facto atentan contra la vida, la alimentación y la economía nacional. También denunciaron la extrema violencia y la aprehensión de varias personas acusadas por narcotráfico que trataban de llevar combustible principalmente para la oxigenación de las pozas de los peces. Este asedio incluye también la amenaza de encapsular a la región, prohibiendo el ingreso y la salida de las personas. Incluso la prohibición se extendería hasta las ambulancias. Esta situación impediría proseguir con la campaña Trópico Solidario, en el que se reparten frutas a la gente de escasos recursos, así como el trueque de productos. A esto se suma la persecución sistemática a dirigentes sociales, con la entrada de policías al trópico de Cochabamba para supuestas tareas de seguridad, hasta acusaciones contra el líder cocalero Leonardo Loza sobre narcotráfico y la cancelación del envío de gasolina y congelación de las actividades financieras de la región. El gobierno de facto anunció en fecha reciente 3 juicios penales contra dirigentes sindicales del Chapare por una movilización de vecinos contra la policía y supuestas amenazas de muerte contra el ministro de Gobierno Arturo Murillo. El Chapare, núcleo duro de la resistencia indígena, bastión del movimiento El Socialismo Más, ha sido desde el 15 de abril centro del asedio del gobierno de la dictadora Yanine Áñez. Vamos precisamente hasta Bolivia, hasta La Paz, con nuestro corresponsal Freddy Morales. Hola Freddy, muy buenas noches. La situación durante esta jornada allí en el Chapare, ¿cuál es? Hola Tatiana, buenas noches.
Creo que es importante aclarar que los bancos empezaron a trabajar hace poco más de una semana, cuando se logró un acuerdo entre las autoridades locales de las 5 provincias del Chapare y las autoridades del gobierno, con la participación de la gobernación del departamento de Cochabamba. Pero la situación esta se presenta ineludiblemente, no se puede camuflar como una clara venganza de las autoridades del gobierno de facto contra esta región de unos 200.000 habitantes, donde, como se decía en el resumen, es el núcleo duro del movimiento al socialismo. Allí reside el liderazgo, tanto sindical como político, de Evo Morales y del movimiento al socialismo, y las actuales autoridades que tomaron el gobierno a partir de noviembre del año pasado han aprovechado la circunstancia de que en una población denominada Chinaota se expulsó a 8 policías que habían retornado, y ese fue el argumento que utilizó el gobierno para tomar 2 medidas: el cierre de bancos, que reitero, ya fue solucionado hace una semana, y también la suspensión de la venta de gasolina. En el caso de la venta de gasolina con subterfugios, porque en este país hay una Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, responsable de proveer carburantes a todo el país como una obligación. Sin embargo, esta oficina dijo que no podía facturar por internet, es decir, en línea, la venta de gasolina, por lo que decidió suspenderla. Paralelamente, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que está presente muy fuerte en toda la región del Chapare, porque es una zona productora de coca también, además de alimentos, de otros alimentos, determinó suspender los permisos para que las cisternas puedan proveer a los surtidores que venden tanto gasolina como diésel en la zona. Esta situación de la venta de carburantes aún no ha sido totalmente resuelta, pero se espera que a partir de mañana empiece a solucionarse, ya que, según toda la información que hemos recogido, hay condiciones ya y ha llegado el carburante para que pueda proveerse a la región. Aunque ha sido reducida la dotación de carburantes a toda la zona del Chapare a 1/3 de lo que se vendía y de lo que se distribuía antes de este conflicto con la policía y con el gobierno. Según la información que hemos recogido, son 7.700 los campesinos productores de peces en 7.700 piscinas. Y estos 7.700 campesinos que tienen un ingreso para evitar la siembra de coca en mayor cuantía, ahora se encuentra en una situación efectivamente crítica, debido a que son 2 semanas en que no se provee carburantes, fundamentalmente gasolina. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo: pero ¿y dónde se ha visto que los peces se alimentan con gasolina? Él es uno de los empresarios hoteleros de la región y la conoce perfectamente, por eso llama la atención esta reacción del ministro de Gobierno. Se utiliza la gasolina para el encendido de motores que, por un lado, proveen se pone agua al centro de las piscinas para crear burbujas de oxígeno. Eso se llama el proceso de oxigenación de las piscinas. También se usan las bombas a motor que funcionan con gasolina para trasladar agua de un estanque a otro, porque en esta zona hace mucho calor y el sol evapora el agua, de modo que se necesita ir dando agua desde los ríos, desde arroyos, a las piscinas para que los peces puedan mantenerse allí. Esto es lo fundamental, pero también para el transporte de alimento balanceado para alimentar a los peces. Se ha estimado una cuantiosa pérdida económica de parte de los campesinos por esta clara y evidente venganza de las autoridades de gobierno contra esta región, que es, insistimos, el núcleo más importante del apoyo político y sindical al movimiento al socialismo y a Evo Morales. El movimiento al socialismo, como sabemos, ha sufrido un golpe de Estado en noviembre del año pasado que derrocó al presidente Evo Morales, y ahora el país se encuentra a puertas nuevamente de una elección para restablecer el orden institucional y constitucional en este país.
Tatiana. Con toda esta claridad y la explicación que nos das, nos preguntamos si tiene que haber unos asesores que al ministro de Gobierno le expliquen realmente la situación por la que están atravesando todos estos campesinos cuando vemos la cantidad de peces que mueren en la necesidad del sistema alimentario de la región. Muchas gracias por eso, Freddy, y muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, reflexionamos al respecto con Leonardo Loza, él es ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré en Bolivia. Leonardo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas noches. Desde el trópico de Cochabamba, desde Chimoré, desde Bolivia, un gran saludo a través de este medio de comunicación. Muchas gracias. Leonardo, en el informe que nos precedía, que preparaba nuestro equipo de producción, se recordaba que a usted, particularmente el gobierno de facto, allí en esta región del Chapare, lo ha vinculado con acciones ilegales y también ustedes han denunciado que todo esto se trata de un asunto de persecución. En este contexto, ¿cuál es su visión de la situación? Bueno, lamentablemente la comunidad internacional conoce, sabe. Desde el pasado año mi país, nuestro país, Bolivia, vive todavía los balances o alcances del golpe de Estado en el país. En estos momentos en Bolivia, al igual que muchos países del mundo, primero para empezar enfrentamos a un coronavirus que está haciendo daño, recalco, no solo a Bolivia sino al mundo entero, pero de manera particular en Bolivia, en nuestro país, no solo hay que enfrentar el tema del coronavirus, sino hay que enfrentar una monstruosa dictadura que se implementa con términos diplomáticos, con términos democráticos, cuando en el fondo, recalco, implementan persecución, amenaza, chantaje, abuso y uso de autoridad, principalmente para aquellos dirigentes que expresamos la voz de nuestros pueblos, que expresamos esas políticas, atrocidades que cometen en nuestros sectores, así como la zona del trópico de Cochabamba, pero sin embargo nosotros tenemos una idea clara: el que no está involucrado con narcotráfico, con cosas ilegales, no tenemos por qué temer, no hay nada que temer, eso expresamos, pero sin embargo, si analizamos los términos, expresiones de este gobierno, nos dicen que no solo desconocen el sistema que se produce el tema del pescado, sino nos dicen que ellos supuestamente saben cuántas pozas de maceración hay y saben cuántas pozas de pescado hay. Eso significa, de manera directa o indirecta, a nuestro parecer, que el gobierno conoce y sabe, y inclusive protege al narcotráfico, porque así lo expresó el ministro de Área. Entonces estamos enfrentando esa situación, pero hay mucha fuerza, hay mucha valentía para resistir, recalco, no solo al coronavirus, sino también a la dictadura que tenemos en nuestro país. Leonardo, ¿qué es, de acuerdo a todos estos hechos que usted nos narra, qué creen que es la estrategia que implementa el gobierno de facto? ¿Qué cree usted que es lo que intentan hacer en esta región? Algunos han denunciado que lo que intentan es lanzar al olvido, otros encapsularla. ¿Qué es lo que ustedes perciben que intenta como estrategia hacer el gobierno de facto en esta región? El mundo conoce, Bolivia sabe que esta región del trópico de Cochabamba, en su gran mayoría somos de lucha, somos revolucionarios, somos de izquierda, estamos con nuestro presidente Evo Morales. Seguramente eso analiza este gobierno, pero en el fondo, de forma general, en mi país, al igual que en la región del trópico de Cochabamba, este gobierno, en luchar de frente contra el tema del coronavirus, prioriza sus intereses políticos. Yo creo que el atacar a una región, el castigar a una región que es la zona del trópico, y muy importante en mi país, en el tema de producción, suspender la distribución de combustible, suspenderla en los pasados días el sistema bancario, yo creo que es una clara muestra que este gobierno no tiene ninguna intención de luchar contra el coronavirus, sino en el fondo, recalco, está priorizando el interés político que existe en el Palacio, porque desde el Palacio hay una candidata a ser presidenta. Entonces yo creo que son esas intenciones.
En el fondo recalco en lugar de luchar contra el tema del coronavirus, lamentablemente las autoridades coyunturales que no tienen ningún voto del pueblo están priorizando esos colores políticos que tienen. Leonardo, ¿y por qué atacar el cultivo de los peces? ¿Qué es lo que hay de fondo con este cultivo? ¿Perdón? ¿Y por qué atacar el cultivo de los peces? Nos estaba contando Freddy que son más de 7.000 piscinas que hay en la región de cultivo de los peces, de criaderos. ¿Por qué atacarlos? También recordamos que es una región rica en otros cultivos, que también es cocalera, que presta todo este sistema de producción a la industria legal de la coca para el país, de la fabricación del té, de la fabricación medicinal, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿por qué se enfoca el gobierno de facto en el cultivo de los peces, en matar los millones de peces que hay en la región? Definitivamente no se puede entender ni se puede comprender esa actividad política que tiene este gobierno. Supuestamente nos hablan de la alimentación, nos hablan de la salud, nos hablan de la vida, pero en el fondo cometen este tipo de políticas que atentan contra la vida, que atentan contra la salud y por supuesto que atentan contra nuestra economía. Eso en nuestro país es penado por nuestra propia constitución política del Estado. Yo creo que este gobierno está en contra de los pobres. El cerrar surtidores es expresar políticas que dañan al pobre, al humilde, al trabajador, al compañero o a la compañera que en este momento requiere la solidaridad del pueblo boliviano y por supuesto de la región del trópico de Cochabamba. En el fondo quieren poner en riesgo el tema de la salud, quieren poner en riesgo el tema de la alimentación del pueblo boliviano porque impresionantemente el consumo del pescado en el país ha crecido en Bolivia desde la zona del trópico de Cochabamba. Cada año incrementa el volumen de la producción en esta región y pareciera que este gobierno no quiere que los humildes, que los pobres, que los trabajadores seamos productores o seamos pequeños empresarios, microempresarios, que nosotros mismos nos alimentemos. Entonces pareciera que quieren eliminar, liquidar, diríamos, nuestro sistema de producción, principalmente el tema de la piscicultura, y eso es muy grave, es muy atentatorio. Como decía, ese tipo de decisiones están penados por la Constitución y en nuestras leyes bolivianas, por supuesto, que recalco, son muy graves y muy atentatorios. Leonardo, para despedirlo, ¿cómo lidiar con la acusación de narcotráfico que en este momento, por ejemplo, pesa desde el Ejecutivo contra usted? Y todo esto con el colofón de fondo de los líderes del movimiento al socialismo que han sido perseguidos, que han sido... ¿Me está escuchando, Leonardo? Sí, acabo de escuchar. Se entrecortó. Le pregunto de nuevo. ¿Y cómo lidiar, le planteo, con la acusación que dice el Ejecutivo, lo señala usted, de tener vínculos con el narcotráfico y este colofón de fondo cuando vemos que hay persecución política directa contra los líderes del MAS? Por supuesto que sí, no hay otra forma de entender, no hay otra manera de entenderla. Esto en el fondo es una persecución política. Es como meter miedo a los dirigentes. Lamentablemente la dictadura actúa así. La dictadura no mide consecuencias, no respeta la integridad física, no respeta el sistema de la alimentación, no respeta la producción. Por eso se inventan cualquier cosa de narcotráfico, de terroristas, de sediciosos. Siempre nos han tratado, siempre nos han manejado. Entonces yo creo que el hablarme del narcotráfico, el acusarnos de narcotraficantes o de otros temas así como sedición, terrorismo, es una clara muestra de que en Bolivia se ha implantado un sistema de persecución política a los dirigentes que estamos defendiendo, a nuestros pueblos, a nuestras organizaciones, a los trabajadores, a los humildes, no solo de la región del trópico de Cochabamba, sino de todo el territorio nacional. Muchas gracias, Leonardo, por entregarnos este testimonio, para ayudarnos a entender qué es lo que sucede en esta región del país. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Gracias a usted. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia nuestra región, América Latina. La crisis carcelaria se agudiza en varias partes de nuestro continente, en la medida en que la pandemia se extiende y pasa los muros de las penitenciarías. Tenemos una radiografía de la situación en Colombia, Perú, Salvador y Argentina, aquí en Es Noticia al volver. En Noticia América Latina, la pandemia por la COVID-19 visibiliza una profunda crisis en los sistemas penitenciarios y judiciales de América Latina, donde destacan problemáticas como hacinamiento, infraestructuras deficientes y demoras procesales. La emergencia sanitaria global producto del coronavirus ha mostrado la realidad existente en los centros penitenciarios de América Latina. Las condiciones de hacinamiento en países como Colombia han quedado retratadas en las crudas imágenes captadas en la cárcel de Villavicencio, donde al menos 309 personas han sido infectadas por el contagioso virus, donde destacan algunos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, médicos del penal, cocineros y reclusos. Situación que fue denunciada por el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien consideró la coyuntura como un hecho muy grave y solicitó mayor apoyo institucional ante la escalada de contagios, debido a que el brote ya rebasó los muros de la cárcel y se están presentando casos en la ciudad. Buenas tardes. Me acaban de llegar 8 resultados del Instituto Nacional. Los 8 son positivos. 4 corresponden a la cárcel de Villavicencio. Y tenemos uno más en Villavicencio, en la ciudad de Villavicencio. Otro en Acacias, otro en Granada y la primera prueba positiva en el municipio de Mesetas. Esas son las 8 positivas de hoy y esta noche entregaremos el consolidado general con el resto de pruebas que nos llegan. Parecidas condiciones se han presentado en Perú, donde también se han presentado motines en respuesta al incremento de casos por COVID-19 en algunas prisiones estatales. Los privados de libertad reclaman atención médica y en algunos casos medidas de prisión domiciliaria. A la fecha, se han confirmado al menos 21 presos fallecidos por la COVID-19 y 650 están infectados, aunados a los 7 funcionarios carcelarios muertos y 180 contagiados, donde destaca el fallecimiento del director de la cárcel de Trujillo. Realidad que coincide con las recientes imágenes acaecidas en las cárceles de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha decidido tapiar celdas, desnudar reclusos y otra serie de medidas violentas hacia la población carcelaria del país. Acciones en el marco de un estado de emergencia máxima en todos los centros penitenciarios, decisión que ejerció en respuesta al aumento de los asesinatos en las cárceles, que de acuerdo a información oficial, habrían sido ordenados por jefes de pandillas privados de libertad, recluidos en penales de distintas regiones del país. La crisis del coronavirus ha permitido visibilizar el déficit estructural de los sistemas penitenciarios en América Latina, problema que históricamente ha afectado en la región. Según la organización World Prison Brief, organismo dependiente de la Universidad de Londres, las cifras de ocupación carcelaria en Latinoamérica superan el 200%. De acuerdo al mismo estudio, Haití encabeza esta lista con un 454,4% de sobreocupación, datos que evidencian la necesidad de construir un sistema carcelario más eficiente, digno y enfocado en la necesaria reinserción del delincuente. A esta radiografía vamos a sumar la situación de Argentina, de esta nación del sur del continente. Conversamos a esta hora con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Juan Carlos, distintos hechos sobre la problemática carcelaria en el país, en las que ha hablado el sistema judicial,
en las que ha hablado el presidente de la Nación, el gobernador también y la oposición. Bueno, y a esto se suma también el Congreso. Queremos pedirte entonces el balance de esta jornada. Gracias. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenas noches. Difícil la polémica que se ha instalado en la República Argentina a partir de esta situación devenida de la situación que tienen las cárceles argentinas. Escuchaba recién el informe, en Latinoamérica no es muy distante lo que pasa en nuestro país con las cárceles, situaciones de hacinamiento, de superpoblación, de no poder garantizar a los detenidos las condiciones de salud básicas mínimas establecidas, además en convenios internacionales que ha firmado la Argentina, que es suscriptora al Pacto de San José de Costa Rica, que habla justamente de los derechos de las personas ligadas justamente en prisión, y que están en esta situación. A esto se le suma, digamos, una campaña mediática, política, que se ha instalado sobre algo que venía siendo una meseta en cuanto al escenario político argentino a partir de la pandemia del coronavirus. Había como una suerte de calma, de paz entre los políticos argentinos y este tema pareciera desatar una pequeña batalla. Hay distintas posiciones. Si te parece, Tatiana, primero vamos a ver qué decía el presidente de la Nación a través de un tuit. Estamos hablando de Alberto Fernández, quien habló, se refirió a este tema justamente porque ya ha trascendido los límites, las fronteras de la justicia para instalarse en el ámbito político, y esto era lo que decía el presidente Alberto Fernández. Estamos viendo el tuit donde justamente señalaba que es conocida mi posición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados. Y algo de verdad hay en esto, yo diría que bastante. Te voy a dar un ejemplo, Tatiana. El diario, la página web, uno de los portales informativos más vistos del país y uno de los más importantes de Latinoamérica, de orientación de centro derecha, Infobae, tiene una nota donde señala justamente que se han dejado en libertad. Yo quiero plantear esto porque me parece muy interesante. La justicia, dice el título, ya excarceló a más de 1.700 presos con la excusa del coronavirus. Hay otros 1.300 que pidieron el mismo tratamiento. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, ¿me escuchas? Te escucho. Bien, te perdimos por unos momentos, volvemos contigo. Nos estabas hablando, te entiendo, haciendo referencia a titulares que replicaban algunas posturas de la oposición dentro del país, ¿correcto? Fijar las posturas de la oposición, fijar justamente lo que el presidente ha señalado como una campaña mediática montándose en este tema. Decía que el portal Infobae tenía en su título la libertad, y que si uno sigue en esta nota extensa, por cierto, dice que el juez, uno de los jueces, el juez Violini, liberó 2.400 presos. Es decir, primero en el título habla de 1.700, no dificultades en la comunicación, lamentablemente, con nuestro corresponsal en Buenos Aires. Vamos a hacer un intento por conversar con él. Entre tanto, vamos a ir sumando el análisis y conocer lo que sucede desde esta misma perspectiva latinoamericana. A ver si me quedo por acá con ustedes. Muy bien, por acá sigo. Con Francisco González, abogado, analista de sistemas de integración. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Tatiana. Saludos a toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Hacemos esta radiografía, revisamos algunos hechos que resultan evidentes en tiempos de pandemia. Habrá entonces que revisar después de que todo esto pase, qué es lo que sucede en nuestros países, en América Latina, con el sistema judicial, particularmente con el sistema carcelario y penitenciario. No, bueno, yo creo que escuchando al compañero de Argentina, el colega, y lo que pasa en América Latina no es más que el asunto del virus no ha hecho más sino exacerbar un problema que ya estaba acumulado. El tema del hacinamiento,
el problema de las bandas dentro de las cárceles. Es decir, las cárceles se han convertido en una especie de escuela del crimen. Y esto que está haciendo, pues, que en el momento actual, justo cuando ha proliferado la pandemia en muchos países de América Latina, y hay que decirlo también, países de tendencias, muchos de ellos neoliberales, y en el caso de Argentina, bueno, la herencia Macri, que recién recibe el gobierno de Alberto Fernández, esto está haciendo que muchas de las cárceles de la costa Pacífico, donde hay este gran hacinamiento, pues exploten estos motines. ¿Por qué? No solamente por el tema del miedo al virus como tal, sino porque son servicios que no se han dado en estas cárceles, como los servicios de agua, los servicios de educación, los servicios sanitarios. Y en el momento actual, cuando ya ha proliferado el virus en muchos de estos países, bueno, este es un dilema más que ocurre dentro de cada uno de estos países. Francisco, hay en el marco de las hipótesis algunas denuncias de organizaciones de derechos humanos que dicen que por ser internos, por estar dentro de estos muros, son ciudadanos dentro de estas naciones que les puede pasar cualquier cosa, y allí entra entonces las denuncias en materia de derechos humanos porque es la defensa de la vida. ¿Cuál es tu visión acerca de ello? ¿Habrán algunas naciones que pensarán de esta manera, que son poblaciones sobre las que no se debe prestar la suficiente atención? Claro, lo que pasa es que, volviendo a la idea anterior, lo que se ha demostrado, pues, es este eslabón débil en cada uno de estos países, pues, sobre todo de tendencias neoliberales, y lo estamos viendo en El Salvador. Muchas de estas bandas armadas, pandilleros dentro de la cárcel, en la reciente campaña electoral del presidente Bukele, él dijo que iba a amainar el problema de lo que había sido los asesinatos, la delincuencia, y eso tenía que ver mucho con las bandas dentro de las cárceles. Recientemente había un aumento de estos asesinatos, y por esta razón, pues, se exacerba la represión dentro de la cárcel, y ahora en momentos de coronavirus, más el hacinamiento, más la represión, esto está haciendo que se convierta en un posible foco, no solamente del dilema de la violación de derechos humanos, sino también de la proliferación del virus como tal. Entonces, eso es un problema grave en países como El Salvador, el tema de Colombia, donde estamos viendo también que ha aunado este hacinamiento, pues estos motines, la violación de derechos humanos, el problema de todas estas personas que están dentro de la cárcel y los cuales no se han hecho debidamente sus procesos, algunos no tienen sus sentencias todavía firmes, y todo esto se va sumando y hace que explote en este momento en el cual muchos de los países están en cuarentena, las personas confinadas en sus casas, y los presos que están en estas cárceles, bueno, quieren hacer ver a través de estos motines y esto que están haciendo estas protestas, sus dilemas y su violación de derechos humanos. Entonces, hay que verlo también como una forma de protesta. En el momento actual se hace ver de manera mucho más evidencial. ¿Por qué? Porque todo el mundo está conectado en la televisión, todo el mundo está en sus casas, y es una forma de expresar lo que está pasando en cada una de estas cárceles en América Latina. Sintomática la situación. Más hechos para evaluar que quedan de lecciones después de la pandemia. Francisco, gracias. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a quedarnos unos minutos más porque ya tenemos de nuevo a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Unos minutos más, Juan Carlos, porque teníamos más información. Nos estabas contando primero la postura del presidente, cómo titula medios de comunicación acompañando la postura de la oposición. Hay más información que resulta en este momento importante porque tiene que ver además también con la excarcelación de represores de la dictadura cívico-militar, que ha generado, bueno, también un gran debate nacional. Exacto, Tatiana. Antes de escuchar el tweet, de leer, mejor dicho, el tweet con una posición que tiene que ver con esto que estabas mencionando, te propongo que también podamos leer la posición que tuvo Adolfo Pérez Esquivel a través de Twitter. Dice, se pronunció a favor de descongestionar la población carcelaria. El premio Nobel y titular de la Comisión Provincial de la Memoria afirmó que no se trata de beneficiar a delincuentes, sino de evitar que la pandemia se expanda. Y en el sentido de la liberación de algunos represores, justamente con el mismo argumento que delincuentes comunes están llevando adelante, la colega
Cintia García, dijo: atención, el juez Daniel Obligado benefició con prisión domiciliaria al represor Carlos Capdevila, condenado a 20 años por varias apropiaciones de bebés, hijos e hijas nacidos en el centro de detención de la ESMA. El juez consideró que el represor integra el grupo de riesgo por la COVID-19. Así las cosas, así planteadas, hay sesgos ideológicos en esta cuestión, como te decía antes. Lamentablemente se cortó la comunicación, de cómo los medios están también fogoneando esta discusión, que se amplían las redes sociales. Hay versiones inverosímiles, incomprobables, de situaciones de presos que golpean a gente dentro del radio de acción que le da la prisión domiciliaria, versiones, como te decía, que hablan inclusive de asesinatos por parte de supuestos liberados en las cárceles argentinas. Bueno, hay para todos los gustos, y a esto, como bien decía el presidente, y estamos notando algunos periodistas también, se le está sumando una campaña mediática y política para instalar este tema y ponerle de alguna manera en algún problema o en aprietos al gobierno nacional. Hay datos, estadísticas que indican que todos los países en el mundo están liberando, justamente por recomendaciones de las organizaciones como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, están llevando adelante prácticas que puedan garantizar, no liberar, porque además van a prisión domiciliaria en algunos casos, o son trasladados a unidades penitenciarias con un servicio de salud que permita conservar la vida, y esto tiene que ver con que las cárceles en las cuales están no brindan esa seguridad a los detenidos. Gracias por todos esos detalles, Juan Carlos. Qué bueno que completamos esta radiografía en América Latina contigo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Como siempre, un placer. Sigan con nosotros.